Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, quería darles las bienvenidas a esta nueva clase de dificultades del aprendizaje, donde en esta oportunidad vamos a estar trabajando con el síndrome de Down. Vamos a abordar su concepto, sus características, para luego poder ir profundizando en algunas intervenciones y adecuaciones que podemos realizar para que estas personas puedan aprender de la mejor manera posible atendiendo a sus necesidades educativas específicas. Pero antes de empezar me gustaría que podamos ver un video muy cortito, pero que a mí particularmente me gustó mucho y bueno, me sirvió para quedarme pensando y hacerme unas cuantas preguntas. Así que bueno, espero que a ustedes les pase lo mismo y que lo puedan disfrutar. ¿Lo vemos? Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Les gustó? Bueno, a mí me gustó mucho y nada, me quedé pensando, por eso me gustaría que ustedes puedan tomarse unos segundos para pensar y poder comentar en el foro acerca de por qué creen ustedes que las personas entrevistadas reaccionaron de esa manera al ver a Pablo como entrevistador. ¿Y cómo creen que hubiesen reaccionado ustedes si estarían en el lugar de las personas entrevistadas? Así que bueno, pueden comentar en el foro de la clase y así después los puedo leer, porque la verdad que me interesaría saber qué piensan en este aspecto. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta que no porque tengamos cierta dificultad o cierta discapacidad o cierto síndrome vamos o no vamos a poder cumplir con cierto rol o cierto trabajo, ¿sí? Pablo es una persona con síndrome de Down, pero eso no lo define como persona, ¿sí? Pablo es bueno, es agradable, es simpático y un montón de características más, y además tiene síndrome de Down, ¿sí? Entonces, nada, yo aparte de este video estuve mirando otros sobre Pablo, que hizo muchas entrevistas, que después se los voy a dejar para que lo puedan mirar si es que lo desean, donde él cuenta que su familia siempre lo trató como, al igual que a sus hermanos, por ejemplo, no sé, tenían que hacer los quehaceres de la casa, así como el hermano lavaba los platos, Pablo también hacía el mismo trabajo que sus hermanos. Me parece que esto es muy importante, la mirada que tenemos del otro, porque muchas veces por posicionarnos en el lugar de no puede, o uno se posiciona en el lugar de no puedo, esto nos limita un montón, ¿sí? Entonces siempre hay que tratar de intentarlo y tratar de utilizar todas las estrategias necesarias para poder lograr aquello que nos proponemos. Entonces, continuando con nuestra clase, y como podemos ver en esta filmina, vemos a los trastornos del neurodesarrollo que venimos trabajando, ¿sí? Y tengo remarcada a la discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque el síndrome de Down forma parte de una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, vamos a explicar primero en qué consiste la discapacidad intelectual para después poder ahondar en los conceptos y características del síndrome de Down. Entonces, ¿qué es la discapacidad intelectual? Yo acá cité la definición de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Desarrollo, quienes dicen que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen discapacidad intelectual van a tener un funcionamiento intelectual significativamente inferior a lo que se espera, digamos, ¿sí? Entonces esto causa que las personas no puedan desenvolverse en diferentes áreas. El área conceptual, que tiene que ver con poder realizar cálculos, lectura, problemas de memoria. En el área social también van a tener dificultades, que no pueden interpretar las intenciones ni los sentimientos de los demás, o van a tener dificultades quizás para relacionarse con las demás personas.
Y en el área práctica, que esto quiere decir que van a presentar dificultades para, no sé, la higiene personal, para organizarse en las tareas, para cuidarse de la salud. Entonces, aparte de esto, se tiene que dar desde el nacimiento, desde la primera infancia, ¿sí? Podemos encontrar discapacidad intelectual leve hasta profunda, ¿sí? Hay como un amplio abanico y grados de discapacidad intelectual. Bueno, como podemos ver en esta diapositiva, la discapacidad intelectual se puede dar por diferentes causas, ¿sí? Si se da durante la concepción, puede ser causa de trastornos hereditarios, como por ejemplo el síndrome de Fragile X, o por anomalías cromosómicas. Acá justamente es donde ubicamos al síndrome de Down, ¿sí? El síndrome de Down se produce por anomalías cromosómicas. Otras causas se pueden dar durante el embarazo, que es cuando la madre tiene una mala nutrición, cuando ingiere alcohol o sustancias tóxicas, por algunas infecciones, entre otras. Después, durante el nacimiento, se puede dar cuando el bebé nace muy prematuro o por falta de oxígeno en el nacimiento, ¿sí? Por hipoxia. Después tenemos después del nacimiento, que esto puede ser porque el bebé tenga una mala alimentación, o sea, falta de nutrición, por abandono, por algún traumatismo cerebral, entre otras muchas causas, ¿sí? que pueden causar discapacidad intelectual. Como decíamos anteriormente, el síndrome de Down se produce durante la concepción y a causa de anomalías cromosómicas. ¿Qué anomalías cromosómicas? Bueno, un bebé nace con 46 cromosomas, ¿sí? Ahora, un bebé con síndrome de Down nace con 47 cromosomas, ¿sí? Entonces, esto se produce porque en el par 21 no hay un par, digamos, no son 2 cromosomas, son 3. Y esto produce grandes desequilibrios a nivel biológico, que se expresan a partir de síntomas, ¿sí? Por eso justamente el síndrome de Down no es una enfermedad ni un trastorno, porque como su nombre lo dice, síndrome viene de síntomas, o sea, se expresa a partir de diferentes síntomas que se ven reflejados en lo fisiológico, en lo conductual, en lo cognitivo, en lo social, en el área médica, entre otras. El síndrome de Down hoy en día no tiene cura, pero si se utilizan los apoyos y estrategias necesarias, estas personas pueden tener un muy buen bienestar y desenvolverse en la vida con mucha autonomía, ¿sí? Esto es porque justamente el desarrollo cerebral no solamente depende de cuestiones genéticas, sino que es sumamente importante los estímulos ambientales para que haya un buen desarrollo, ¿sí? Bueno, pese a lo que se pueda llegar a creer, las personas con síndrome de Down son muy distintas unas a otras. Yo lo que voy a hacer acá es ir nombrando algunas características que se pueden llegar a presentar en mayor o menor medida, ¿sí? Pero por eso es muy importante poder hacer una evaluación personalizada con cada niño o cada sujeto para ver de qué manera podemos intervenir con cada uno de ellos. No podemos generalizar y pensar que una persona por tener síndrome de Down va a tener esta y esta característica, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta los aspectos cognitivos, podemos decir que la mayoría de las personas con síndrome de Down tienen un funcionamiento intelectual disminuido, esto puede ir variando también dependiendo de la estimulación temprana y educativa que fueron recibiendo estos niños, ¿sí? Cuanto más tempranamente estimulemos a los niños, vamos a poder tener mejores resultados, ¿sí? Estos niños van a poder desenvolverse con mayor autonomía a medida que van creciendo. Teniendo en cuenta la memoria, podemos decir que estos niños tienen dificultades tanto para
para guardar la información como para almacenarla y recuperarla. Por eso decimos que tienen afectada tanto la memoria a corto plazo como la memoria a largo plazo. Ahora, tienen una muy buena memoria operativa, ya que pueden resolver situaciones secuenciales. Por ejemplo, están realizando una actividad y hasta que no la terminan, no empiezan con otra, ¿sí? Es como que van siguiendo un orden. También tienen dificultades para poder expresar alguna situación. No sé, realizan alguna actividad y después van a tener dificultades para poder contarla. Entonces, porque tienen afectada la memoria declarativa. En cuanto a la percepción, podemos decir que tienen una mejor percepción visual que auditiva. Esto es también porque tienen una mejor memoria visual que auditiva, ¿sí? Entonces, va a ser importante que podamos trabajar más desde lo visual que desde lo auditivo. En cuanto a la atención, podemos decir que son personas que tienen como una atención muy corta, ¿sí? Se distraen muy fácilmente ante cualquier estímulo. Bueno, en cuanto a su personalidad, podemos decir que las personas con síndrome de Down tienen baja capacidad de respuesta, ¿sí? Ante determinados estímulos, capaz que responden con menor intensidad. También son muy resistentes al cambio, tienen dificultades para inhibir su conducta como sus emociones. Por eso muchas veces vemos que son como muy cariñosos, muy afectuosos, pero bueno, así también pueden ser muy agresivos. Tienen muy poca iniciativa y tendencia a explorar, entonces es muy necesario todo el tiempo estar motivándolos para que realicen tareas nuevas. Y bueno, son muy responsables, muy puntuales, por lo tanto es como que son muy perfeccionistas en su trabajo. Bueno, en cuanto a los rasgos físicos, creo que es lo que más podemos notar de las personas con síndrome de Down a simple vista, digamos, porque tienen la cara aplanada, nariz pequeña, ojos achinados en forma de almendras, su boca también es más pequeña, por lo tanto hace que su lengua parezca más grande y salga para afuera constantemente. Tienen un cuello más corto, manos más pequeñas, tienen una estatura menor tanto en la niñez como en la adultez. Tienen en la palma de la mano un solo pliegue, tienen manos y pies más pequeños, orejas más pequeñas. Y bueno, estas son algunas características físicas que las notamos más fácilmente, ¿no? En cuanto al lenguaje y la comunicación, podemos decir que las personas con síndrome de Down tienen mayores dificultades para poder expresar lo que quieren decir de forma verbal más que de forma motora. Es como que todo el tiempo acompañan su expresión verbal a partir de gestos y movimientos. Vamos a notar que es como que es difícil comprender lo que quieren decir. Tienen muy buena comprensión, pero tienen más dificultades para poder expresar aquello que comprendieron o que quieren decir. En cuanto a los síntomas fisiológicos, podemos decir que un 50% de las personas que tienen síndrome de Down tienen dificultades cardíacas, cardiopatías congénitas se llaman. También tienen dificultades hormonales e inmunológicas. En cuanto a las habilidades sociales, si bien, como decíamos hoy, se cree que son personas muy cariñosas, muy afectuosas, en realidad tienen muchas dificultades para relacionarse con los demás. Y nada, en la infancia son totalmente dependientes de los adultos, no solo de sus familiares, sino de aquellos adultos que los rodean, como por ejemplo los profesores de la escuela o maestros. Bueno, entonces, teniendo en cuenta las características particulares de cada sujeto, como decíamos, tenemos que hacer una evaluación de cada niño para saber qué intervenciones vamos a realizar, teniendo en cuenta sus características particulares, ¿sí? Entonces, para los niños más pequeños vamos a trabajar lo que es la motricidad gruesa, la motricidad fina, la cognición, el lenguaje. Estas son como las áreas más importantes. Para trabajar la motricidad gruesa podemos usar
diferentes pelotas, cajas. También vamos a correr, saltar, usar triciclo, bicicleta, lo que el niño pueda y tenga. Y bueno, también está bueno incentivarlo a jugar en las plazas, en los columpios, que se tire de los toboganes y que socialice con otros niños también. Para trabajar la motricidad fina vamos a utilizar témperas, vamos a hacer que el niño pinte con diferentes materiales, vamos a utilizar muchas texturas también. Vamos a trabajar con juegos de encastre como los ladrillitos o estos juegos que vienen con determinadas figuras geométricas y el nene tiene que tratar de meter esa figura donde corresponda. Y bueno, para trabajar la cognición vamos a utilizar rompecabezas variados y de diversos grados, bingos con imágenes y palabras, juegos de memoria, utilizar diferentes figuras geométricas. Y bueno, para trabajar el lenguaje, bueno, esto lo vamos a trabajar cotidianamente, principalmente hablando de manera correcta, ¿sí? Es muy importante que no tengamos un lenguaje infantilizado. Cuando le hablamos de mala manera al niño, hacemos que aprenda a hablar de esta manera, porque los niños aprenden todo imitando, ¿sí? Entonces es muy importante hablarle correctamente. Y quizás también ir corrigiendo algunas palabras que el niño va pronunciando mal. También podemos utilizar algunas de los diferentes materiales que tenemos acá, como tarjetas con imágenes de objetos y acciones, diferentes juegos de cocina, de autos, de lo que más le gusta al niño, para que vaya nombrando las diferentes palabras y elementos que tiene en mano. Y bueno, también la utilización de cuentos que tengan muchas imágenes y situaciones de la vida cotidiana para que el niño pueda ir identificándolos y nombrando. Bien, una vez que el niño empieza la escuela, ¿cómo vamos a trabajar en el aula? Bueno, para esto es muy importante un trabajo multidisciplinar, ¿sí? Entre los profesionales, la familia y la escuela. Es importante que cada parte pueda aportar lo que más sabe del niño y poder trabajar en conjunto. Segundo, es muy importante que el niño se sienta parte del grupo, que lo incluyan, que tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto. Es importante darle pautas precisas al niño, o sea, paso a paso. Si la actividad tiene varios pasos, le explicamos la primera actividad, cuando la termina, explicamos la siguiente. Tenemos que actuar con flexibilidad. Si vemos que el niño no puede, tratamos de modificar la actividad y ver de qué manera trabajar con el niño. Es muy importante trabajar con los ejemplos, más que con tanta explicación, ¿sí? Los niños con síndrome de Down aprenden a partir de la experiencia de la imitación. Es muy importante darle el tiempo necesario para terminar las tareas, ¿sí? Por ahí se van a demorar más, entonces es importante que puedan tener el tiempo necesario para terminar. También que trabajen con objetos concretos y reales, porque tienen más dificultades cuando trabajan desde la abstracción, ¿sí? Cuando uno tiene los elementos concretos, por ejemplo en matemáticas, si tiene que contar hasta 10, si le brindamos objetos vamos a obtener mejores resultados. Repetir muchas veces las tareas para que las pueda aprender y trabajar con él durante periodos cortos, porque como habíamos dicho, tienen una atención muy corta y se dispersan fácilmente. Es muy importante que trabajemos tanto de manera individual con el niño como de manera grupal, que pueda trabajar con sus compañeros, promover las ayudas mutuas entre pares, es decir, que los mismos compañeros se puedan ayudar, tanto que el niño con síndrome de Down pueda ayudar a su compañero como que su compañero lo pueda ayudar a él. Y ofrecerle muchas oportunidades de éxito, ¿sí? Para que se sienta con ganas de seguir trabajando. ¿Sí? Le estamos dando actividades que el niño no puede realizar y se va a frustrar más fácilmente. Bueno, así llegamos al final de la clase. Espero que les haya servido
humilde explicación de lo que es el síndrome de Down y sus características y algunas adecuaciones y intervenciones que podemos realizar con estos niños. Y bueno, yo ahora les voy a proponer una actividad donde van a tener que analizar una propuesta de inclusión de una niña y bueno, evaluar si las configuraciones de apoyos que se utilizaron con esa niña son las correctas o no y ver qué intervenciones quizás hubiesen utilizado ustedes. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase y espero que tengan una muy buena semana. Saludos.